Esto lo explico rápidamente. Un gran hegemón como es Estados Unidos, en un momento de auge de muchas potencias emergentes, muchas de las cuales no tienen ningún tipo de intención de adherir al sistema internacional de poder de los Estados Unidos, necesita elegir su batalla principal. Necesariamente. Es una cuestión de reparto de recursos. Estados Unidos es muy poderoso. Estados Unidos es el país más poderoso del mundo. Su ejército es el ejército más desarrollado y más poderoso del mundo. Eso nadie lo pone en duda. Una cosa es eso, y otra cosa es que estés preparado como Estado para hacer frente a 2, 3, 4, 5 guerras, cuando además sistemáticamente has decidido, con un cierto buen criterio, que vas a centrar tu principal volumen de energía y de recursos en presionar a China, el principal actor contrahegemónico, en el Asia-Pacífico, es decir, en un territorio que ya de entrada estratégicamente China tiene una ventaja, que es la cercanía territorial, que tú no la tienes. Tienes bases militares, tienes aliados, pero no estás presencialmente ahí. Entonces, como digo, el gobierno Biden-Harris no fue capaz de evitar estas dos guerras, la de Ucrania y la de Oriente Medio, y tampoco fue capaz de terminarlas. Cuando en realidad Estados Unidos y Trump es un firme defensor de esto, tiene que centrarse en el Asia-Pacífico. Tiene que convertir ese pivot to Asia, giro hacia el Asia-Pacífico, que estableció Obama, que sostuvo Trump, que sostuvo Biden y que ahora va a sostener Trump, lo tiene que llevar de verdad a la práctica. Esa es la mirada de Trump. Y es por eso este discurso, ¿no? Esta narrativa de Trump que tanto peso ha tenido en campaña, ¿no? Y que lo va a seguir teniendo, de lo de yo no empiezo guerras, yo las acabo, en parte es una decisión política, es uno de sus eslóganes, ¿sí? El aislacionismo imperialista estadounidense de Trump es un concepto muy interesante y que encaja a la perfección con lo que Trump quiere hacer en política exterior, aislacionismo imperialista. Pero como todo imperio aislacionista, tiene que elegir muy bien dónde centra su foco de interés y su foco de injerencia. Y Trump quiere que sea el Asia-Pacífico, esta vez de verdad. ¿Qué te supone apostar en serio por el pivot to Asia? ¿Qué supone que de verdad pongas el foco en el Asia-Pacífico? Bueno, pues que tarde o temprano, más temprano que tarde, vas a tener que terminar la guerra en Ucrania. Eso es así. Y Trump, que además no tiene ningún interés, o no tiene como interés prioritario Europa, ni mucho menos, lo tiene en un nivel de jerarquía por debajo de Oriente Medio incluso, y eso que Oriente Medio no es el principal elemento en la jerarquía de la política exterior estadounidense. Trump de verdad quiere terminar la guerra en Ucrania. Es más, y esto os lo digo, es más bien una opinión mía, pero creo que tiene un cierto sentido, sobre todo insistiendo en esto de que Trump quiere girar definitivamente al Asia-Pacífico para la presión a China. Yo creo que el principal problema que va a encontrar Trump no es tanto la negociación con Putin, entre comillas, o sea, con matices, ¿no? Vladimir Putin tiene ahora una posición negociadora fuerte, porque como os hemos estado contando aquí durante mucho tiempo, y en un rato vienen mis compañeros y van a hablar del frente, Putin está consiguiendo victorias pocas, o sea, más que pocas, no estructurales, pero sí permanentes desde hace muchos meses, por ejemplo, en el Oblast de Donetsk. La ofensiva ucraniana en Kursk no está siendo efectiva. De hecho, ha acumulado ciertas victorias tácticas Ucrania con esa ofensiva, pero en lo estratégico es una derrota, por lo que supone en términos de recursos. Ha logrado una asociación integral con Corea del Norte que le facilita un nivel de munición que necesitaba Rusia. Rusia tiene una buena mano negociadora ahora. Yo creo que Trump está dispuesto a conceder a Putin una parte importante de lo que Putin va a pedir en unas negociaciones. Y yo creo que el principal problema que va a tener Trump para terminar la guerra en Ucrania, que es la primera que quiere terminar antes la de Ucrania que la de Oriente Medio, no va a ser tanto negociar con Putin o con Rusia, por no personalizarlo, ¿no? Por no caer en esa tontería que hacen muchos medios de personalizar. El principal problema que va a tener Estados Unidos con un gobierno de Trump no va a ser tanto negociar con Rusia, sino convencer a Europa de que tiene que soltarle la mano a Ucrania y de que tiene que encima forzar a Ucrania a que acepte. Bueno, a ver, a Ucrania tampoco hace falta forzarle, porque realmente a Ucrania, si Europa y Estados Unidos le sueltan la mano, no tienen mucho que hacer, ¿no? Lo que digo es que va a ser complicado que Estados Unidos convenza a Europa para que Europa esté de acuerdo con el pacto para la paz que negociarán Putin y Trump, que negociarán Rusia y Estados Unidos. No obstante,
Incluso aunque esto sea una dificultad, Estados Unidos bajo Trump tiene una ventaja importante, que es que Europa dudo mucho que esté dispuesta a seguir la guerra en Ucrania sin Estados Unidos. Europa no quiere hacerse cargo financiera, logística, armamentísticamente de lo que supondría sostener el esfuerzo bélico en Ucrania, un esfuerzo bélico que Ucrania ya está perdiendo, ya está obteniendo derrotas de manera sostenida, si encima Estados Unidos se retira de la ecuación. Entonces, en el momento en el que Trump negocie, en el que Estados Unidos negocie con Rusia un acuerdo marco para el fin de la guerra en Ucrania, y en el momento en el que Estados Unidos le diga a los actores europeos, este es el acuerdo y yo lo voy a firmar, los actores europeos no van a querer seguir la guerra sin Estados Unidos, no tiene sentido. No tiene sentido seguirla. Y luego está Oriente Medio. Y ahí sí que puede haber diferencias. Trump también quiere acabar la guerra en Oriente Medio. 1. La cuestión narrativa. 2. Por el pivot to Asia, por centrarse en el Asia-Pacífico. Aunque puede que a Netanyahu le pueda dar más manga. Al menos durante un año más a lo mejor. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí hay un choque de intereses o hay un cruce de prioridades por parte de un gobierno trumpista en Estados Unidos. Que es lo siguiente. Trump sí es... El Partido Demócrata también ha mostrado durante su mandato ser un gobierno sionista, hacer un gobierno sionista, y Trump va a ser un gobierno sionista, más sionista que el Partido Demócrata, más sionista que el gobierno de Biden. Ahora bien, lo que probablemente le ofrezca a Netanyahu es, mira, yo te voy a dar manga durante unos meses, avanza, acelera tus planes en Gaza, acelera tus planes en Líbano, déjame negociar, aunque sea tácitamente, con Irán, estate unos meses así, avanza, pero eventualmente esto se va a terminar. Probablemente eso sea lo que negocie con Netanyahu. Y si en efecto Trump consigue, bueno, no es que lo consiga, si en efecto durante el próximo año se terminan esos dos conflictos, esas dos guerras terminan, en el caso de Oriente Medio, previo un avance muy sustancioso de Israel, que como dicen aquí en el chat, como dice Ren, es un poco lo que va a ofrecer. Probablemente Trump ofrezca, te permito acelerar, de hecho acelera, con la condición de que en unos meses eso se termine. Esa es la idea de Trump, creo yo, tanto para Ucrania como para Rusia. Una vez se llegue a la fase de finalización de estos conflictos, ahí es donde podemos ver muy claramente, podremos ver una intensificación de los conflictos en Asia-Pacífico, que insisto, sigue siendo el escenario más importante. Sigue siendo el Asia-Pacífico. Sigue siendo la presión contra China. Sigue siendo el pivot to Asia. Si Trump, en su primer año, terminan estos dos conflictos, con el saldo que sea, él ya va a poder destinar todos los recursos o casi todos los recursos que necesita destinar al Asia-Pacífico. Va a intensificar la presión contra China en Taiwán, va a intensificar la guerra comercial contra China y probablemente intensifique, todavía en mayor medida, encima con Yoon Suk-yeol en Corea del Sur hasta el año 2027, las presiones en Corea. Ojo con el polvorín coreano. Ojo con el polvorín coreano. Si la guerra en Ucrania y la guerra en Oriente Medio se ponen en pausa de alguna forma, sea como sea, con los términos que sea, cuidado con el polvorín coreano. Porque perfectamente un gobierno estadounidense de Donald Trump puede entender que Corea es un buen escenario para empezar a presionar a China. Taiwán es demasiado cercano, Taiwán sería el escenario final, el escenario definitivo. Corea puede ser un buen primer escenario para presionar a China y encima las condiciones de los aliados están dadas. Porque Japón tiene un gobierno anti-norcoreano desde siempre y el actual gobierno surcoreano es el gobierno más anticomunista que ha tenido Corea del Sur y solo va a durar hasta 2027. En 2027 posiblemente gane las elecciones el Partido Democrático de Corea del Sur y vire de nuevo hacia una posición no tan confrontativa con Corea del Norte. Entonces puede que la ventana 2025, 2026, 2027 que se abre en Corea es... Cuidado, ¿eh? Cuidado con eso. No hay un acuerdo entre Corea del Norte y Rusia. Efectivamente, el acuerdo de asociación estratégica. Eso podría llegar a frenarlo, porque es cierto que quizá Trump o un gobierno de Trump no quiera tensar. Pues claro, si tú tensas en Corea, tensas también con Rusia por el Tratado de Asociación Estratégica Integral que existe entre los dos países. Pero bueno, eso ya son matices.
A ver, ¿qué comentáis por el chat? Carrera tecnológica se va a intensificar, las sanciones se van a intensificar muchísimo y lo más posible, por ejemplo, en el caso de Irán, yo veo factible que Estados Unidos, para una vez, si se llega a terminar la guerra en Oriente Medio pronto, con cierta, o sea, en cierta medida pronto, es posible que la presión a Irán vaya más por el campo de las sanciones, por ejemplo, en el sector petrolero iraní. Vaya más por ahí. Pero porque, claro, es que ahí hay que hacer un matiz muy notable. Hay muchas formas de hacer presión a otro. Hay muchas formas de ser agresivo en política exterior. El problema, o lo importante, es que narrativamente, políticamente hablando, el único que te pasa factura muy probablemente es el de la guerra. Entonces, Trump sabe que no va a tener consecuencias políticas el movimiento MAGA, el movimiento Make America Great Again, por hacer sanciones, por muy duras que sean contra Irán. Incluso aunque ello tuviese consecuencias económicas que podrían llegar a afectar a Occidente. Pero él tiene que cumplir con la narrativa y con el eslogan de yo no empiezo guerras, yo termino las guerras. Las guerras que ellos empiezan, que es la narrativa con la que Trump ha insistido a lo largo de toda la campaña. Eso también hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué puede hacer Europa para convencer a Trump? ¿Hasta dónde llegará el divorcio entre Trump y Europa? ¿Se desentenderá Europa de Israel en venganza por desentenderse de Ucrania? Lo último no lo creo. Y es que, David, una de las claves va a ser la reacción de Europa. Es decir, Estados Unidos ya ha elegido. Estados Unidos ya ha elegido. El tema con Estados Unidos es que ha elegido algo que a Europa no le gusta. Pero Estados Unidos ha elegido aislacionismo. Estados Unidos ha elegido política exterior unilateralizada y además le ha dicho a Europa, Trump lo dice, Europa no es una prioridad. Entonces ahí es donde Europa va a tener que tomar una decisión entre apostar por algún tipo de enfoque estratégico conjunto que se desvincule en cierta medida de Estados Unidos, es decir, la configuración de un polo europeo propio, no vinculado a Estados Unidos, entre otras cosas porque Estados Unidos te está diciendo que no cuenta tanto contigo como tú querrías, o no sé, o seguir acercándose o aceptar. Es que es raro, es raro lo que están proponiendo algunos líderes europeos en ese sentido, no termino de entender. Es como que quieren evitar un divorcio que la otra parte te está diciendo que va a hacer. Entonces es raro, ¿no? Como... no sé. Gracias, por cierto, Benox360 por esa suscripción con Prime. La pregunta es, ¿Europa hará algo o seguirán los políticos europeos? Bueno, pues probablemente lo segundo. Probablemente lo segundo. Pero también, claro, es que tampoco es fácil, ¿no? Analizar esto, porque la diferencia entre Europa y Estados Unidos es que Europa, aunque tenga algunas dinámicas de uniformidad, no dejan de ser un grupo de gobiernos con elecciones cada 4 o 5 años que cambian. Entonces es muy difícil tener una lógica conjunta en ese sentido. Es muy difícil tomar una decisión estratégica, un giro estratégico. Hacer un giro estratégico. Un actor que tiene decenas de gobiernos con decenas de procesos electorales que todo el tiempo están intentando los distintos gobiernos renovar su propia confianza electoral. Es difícil. Es difícil. Es muy complicado. Estados Unidos es un actor. Es un polo y es un actor. Entonces, los giros estratégicos son muy fáciles, porque los giros estratégicos los hacen cuando quieren y quien quiere. No necesitan ningún tipo de negociación interna mayor más allá de las elecciones. Esa es la negociación interna, el proceso electoral. Eso es lo más... ¿Qué propone el eje franco-alemán ante el aislacionismo de Trump? Macron ha insistido mucho en esto de la autonomía estratégica, aunque se ha contradicho en muchas ocasiones, y Alemania vamos a esperar a ver cómo termina la actual crisis, porque es una crisis muy notable la que está atravesando el gobierno alemán. La verdad, muy muy notable. A ver, voy a preguntar a los compañeros que en breves van a entrar, recordad, para hacer Ucrania. ¿Qué le pasa a Alemania? Bueno, es que de eso tenemos que hablar pronto, ¿eh? Pero sí, están... Creo que ayer hablaron... Creo que ayer Manu habló en el directo de este tema. Me parece. Me quiere sonar.
Llevan con la autonomía estratégica años. Claro, es que hasta ahora no ha hecho otra cosa que. No ha sido otra cosa que palabrería. Porque, a ver, autonomía estratégica con respecto a quién. O sea, el único actor con el que la Unión Europea tiene que o podría trazar una autonomía estratégica es Estados Unidos. No hay otro actor al que esté subordinado la Unión Europea a nivel internacional. Solo a Estados Unidos. Entonces, si tu autonomía estratégica no supone una desvinculación de los intereses orgánicos de Estados Unidos y de la dirección orgánica de quien sea que gobierne en ese momento en Washington, ¿de quién estás teniendo autonomía? ¿De quién pretendes tener autonomía? Si del resto de actores ya eres autónomo. De quién tienes que hacerte autónomo. En el caso de que quieras ser autónomo, que eso es otra cosa, será de Estados Unidos, ¿no? Si no, ¿de quién? ¿De quién quieres ser autónomo? ¿Respecto a quién buscas autonomía estratégica? Si no es respecto a Estados Unidos. No termino de verle el sentido. Y efectivamente, como dice Hellbox, si de verdad hay una apuesta entre los actores europeos por la autonomía estratégica, probablemente es ahora, porque Estados Unidos apuesta por un mundo unipolar al que no va a conseguir volver y apuesta por un unilateralismo que además, y ojo con esto, vamos a dibujar una serie de escenarios. Pongamos que en efecto se termina la guerra en Ucrania, pongamos que en efecto se termina el conflicto en Oriente Medio y la guerra de Gaza, y el genocidio en Gaza, y Estados Unidos procede ya de manera intensa con el Pivot to Asia. Y pongamos incluso que estalle algún tipo de guerra, no tiene que ser necesariamente directa, pero algún tipo de guerra en la que Estados Unidos y China, aunque sea indirectamente, se vean enfrentados entre sí. Bueno, China, a lo largo de muchos años, con los acuerdos comerciales, con la vinculación comercial que ha hecho con muchos actores, lo que ha conseguido, entre otras muchas cosas, es que estos actores no tengan incentivos para romper con China. Que es, por ejemplo, lo que pasa con Corea del Sur. China es el principal socio comercial de Corea del Sur. Pongamos que mañana hay una guerra en Taiwán. ¿Va a prestarse Corea del Sur, aunque sea un aliado orgánico de Estados Unidos, va a prestarse Corea del Sur a ofrecerse como base operacional para una guerra en Taiwán entre Estados Unidos y China? Pues es que es complicado. Entonces, si Estados Unidos ha decidido el Pivot to Asia de manera definitiva, si Estados Unidos va a ir a una confrontación con China, ¿tiene sentido para Europa, que es dependiente comercialmente de China, seguir a Estados Unidos? Y si está ahí una guerra contra China, ¿qué va a hacer Europa? Porque China puede activar palancas económicas contra ti. Eso es uno de los asuntos también.